Hola amigos, en el libro Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas hay un episodio donde Alicia se encuentra en una situación que tiene que estar corriendo constantemente para poder permanecer en el mismo lugar. Esa es una imagen muy representativa de lo que sucede en el Perú y por ende en los demás países latinoamericanos. Curiosamente, uno observa que cada vez se hacen más obras en nuestros países e inclusive hay obras que son lo que uno podríamos llamar faraónicas, pero en el fondo sentimos que el país no avanza, no progresa. Antes de continuar, es necesario que tengamos claro dos conceptos. Primero, en economía, cuando hablamos de crecimiento, nos referimos al puro aspecto económico. Ustedes habrán escuchado cuando dicen, este país creció el 3% en 2024. Ahí estamos hablando de crecimiento. Pero hay otro término que es desarrollo, que involucra un concepto mucho más amplio, donde el crecimiento es una parte de ella misma. Y evidentemente el desarrollo tiene otra infinidad de variables que se incluyen y que se miden a través de índices. Por ejemplo, cuando uno quiere hablar de la tasa de natalidad de un país, la tasa de mortandad, podemos hablar de edad promedio, acceso al agua potable, acceso a la salud, acceso a la educación. También podemos incluir la institucionalidad, el respeto a las leyes, la honestidad o la lucha contra la corrupción, etc. Repito, son muchísimos índices que hay que considerar dentro del desarrollo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el mundo se dividió en tres bloques. El primer bloque, que era de los países primermundistas, de los países desarrollados, que básicamente eran los países occidentales, al que había que añadirle Japón. Luego venía el segundo bloque, que era el bloque de los países comunistas, es decir, la Unión Soviética, sus satélites, China, etc. Luego venía el tercer bloque, o países tercermundistas, o países subdesarrollados, que pues estaban los países de América Latina y los países de África. Con el tiempo se sustituyó el término países subdesarrollados porque sonaba un poco peyorativo y se usó un eufemismo que fue el de países en vía de desarrollo. Con la caída del muro de Berlín y con el tiempo de la desaparición de la importancia que tenía el mundo comunista, pues el mundo quedó básicamente en dos bloques. El bloque primermundista o desarrollado, repito que son los mismos países occidentales que ya les dije, y el segundo bloque, que es el de los países que antes éramos tercermundistas o desarrollados, es que hoy somos países en vías de desarrollo. Entonces, en resumen, tenemos que la gran preocupación de los científicos sociales o investigadores sociales dedicados a este estudio, pues es qué es lo que hay que hacer para pasar de ser un país en vía de desarrollo a un país desarrollado. Ya otros países lo consiguieron. Ahí tenemos los 4 tigres o dragones asiáticos. Los científicos sociales, pues durante años se dedicaron a estudiar infinidad de variables que nos diferencian a todos los países. Entonces estudiaban, por ejemplo, cuestión de religión, la geografía, la raza o etnia, o el clima, institucionalidad. Repito, la lista es muy grande. Pero en resumidas cuentas, como hoy en día la gente, especialmente los políticos, ya no tienen tiempo para leer, pues prácticamente hay manuales de cómo llegar a ese desarrollo en forma muy fácil, sin tener que hacer tanto estudio. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un video de YouTube que explica en forma sucinta qué es lo que debe hacer un país para alcanzar el desarrollo. Este video está en inglés, pero YouTube permite cambiar los subtítulos al idioma que uno quiera. Si hacemos caso a este corto video, por decirlo de alguna forma, ya sabemos qué es lo que hay que hacer para alcanzar el camino al desarrollo. Pero hay otro asunto de cómo hacerlo, porque el cómo hacerlo significa que necesitas el apoyo político y ahí el kit del asunto que veremos cómo se puede resolver en los próximos videos. Será hasta una próxima oportunidad.